Bienvenidos al estudio de Éxodo. Hoy comenzamos un nuevo estudio y estamos muy emocionados. Hoy vamos a ver solo la introducción. No vamos a entrar al primer capítulo ni a los primeros capítulos, sino que solo quería enfocarme en la introducción porque vamos a ver que está conectado con Génesis. Entonces, yo creo que valdría la pena dedicar el día de hoy a esta introducción del libro y contarles de qué se trata y todo y su conexión con Génesis. Entonces, este libro no puede verse individual, aunque se puede leer individual, pero no se puede entender sin saber con qué está conectado. Ahora, algo interesante quiero que abran sus Biblias en Éxodo 1. Éxodo 1:1. Alguien me lea la primera palabra. Estos, ¿ok? Y se los digo así porque en hebreo no es la primera palabra. En hebreo dice y, estos. Ahora, ¿ustedes han leído algún libro que comienza con I? No. Ahora, cuando ustedes leen la palabra ¿qué es? Continuación. Es la continuación de algo. Está vinculado con algo que viene detrás, ¿verdad? Y entonces yo me imagino, no vamos a culpar a los traductores. Dijeron, esto está extraño, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Y estos. Pero solo para que ustedes sepan, y si ustedes hacen anotaciones en su Biblia, valdría la pena que pusieran y estos. Eso nos indica que este libro va conectado con lo que viene atrás. ¿Y qué viene atrás? ¿Qué viene atrás? ¿Qué leen atrás? Génesis. Las dos historias están vinculadas. Pero entonces, si están vinculadas, ¿por qué no siguió de largo? Bueno, porque Génesis tiene un tema y Éxodo tiene otro tema. Y cronológicamente es así, está primero Génesis y después Éxodo, pero los dos libros, Génesis tiene una temática que la vamos a analizar ahorita, y Éxodo otra temática. Entonces por eso están separados, pero cronológicamente van de la manita. Y estos son los dos primeros libros de lo que en el mundo hebreo se conoce como la Torá. La Torá es el Pentateuco, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso es lo que es la Torá. Ya a la gente le dice como, ¿qué es esto de Torá? Como algo ajeno, pero eso debería de ser más familiar para nosotros, es normal. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, eso es. Entonces, solo por si no lo sabían, se los digo, se los aclaro, porque eso es algo que tienen que tener muy claro, que es la Torá, y yo lo voy a mencionar mucho. La Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es la esencia, las piedras fundamentales de la palabra de Dios están ahí, establecidas. Entonces, eso es lo que es la Torá. ¿Okay? Entonces, solo antes de entrar a Éxodo, a ver de qué se trata Éxodo, vamos a ver de qué se trataba Génesis, porque ya vimos que está vinculado. Entonces, ¿de qué se trataba Génesis? Génesis en hebreo se conoce como Bereshit. Bereshit en español es en el principio. ¿Y dónde han oído ustedes esas palabras? En el principio. En el principio de Génesis. Son las primeras palabras. Y lo que vamos a ver justamente en la Torá, lo que les estaba mencionando, en la Torá, todos los títulos de los libros en hebreo usan las primeras palabras del libro. Entonces, ¿cómo se llama cómo comienza el libro de Génesis? En el principio, pues así se llama el libro en hebreo, en el principio. Nosotros lo conocemos como Génesis. ¿Y Génesis qué significa? Génesis es origen, el origen. Ahora, estamos hablando del origen, en el principio, y el tema, la temática de Génesis es el origen de todo, el origen de todo, ¿sí? El origen de la tierra y el origen del pueblo de Dios. Ahora veamos en los primeros capítulos, del capítulo 1 al 11, trata acerca del origen del ser humano. Adán,
Eva, cómo fuimos creados, y eso es tan importante saberlo. Les voy a dar una gotita, solo como una muestrita de lo importante que es. Ahí sabemos de dónde venimos, y toda la humanidad, Adán. Ahora, Adán viene el mono que evolucionó a través de Noah. Ahí que dice, Dios creó al hombre. Entonces, es diferente en la vida de ustedes. Su vida es diferente porque ustedes saben que fueron creados por Dios con un propósito. Y fuimos creados no solo, así como por casualidad, No, fuimos creados con un propósito y fuimos creados a la imagen de Dios. No a la imagen del mono, no a la imagen de un animal, ni de nada. O sea, no fuimos un accidente del universo, no somos un accidente del universo. Fuimos creados con un propósito y creados a la imagen de Dios. Ese conocimiento nos afecta al día a día. Si yo creo que vengo del mono, yo me voy a comportar como mono y va a ser normal, ¿o no? Sí, eso es carnal, animal, ¿qué importa si de ahí vengo, verdad? En cambio, si yo sé que yo vengo de Dios y que fui creado a la imagen de Él, ¿cómo me quiero comportar? Quiero conectar con Dios. No, momentito, yo fui creado a la imagen de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo soy yo? Y esta Génesis tiene, en la semilla de Génesis está nuestra identidad existencial. Mucha gente anda con crisis existencial. ¿Han oído de este concepto? ¿Va? Crisis existencial. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué sirvo? ¿Quién soy? O sea, esas preguntas existenciales, ¿verdad? Que la gente se pasa, ¿verdad? Porque están confundidas, porque yo fui un accidente. Si soy un accidente, estoy confundido. Pero si yo sé de dónde vengo y que fui creado con propósito, es mucho más fácil encontrar mi identidad. ¿Y qué es identidad? No, tengo que buscarla, pero sí es mucho más fácil encontrar esa identidad. Entonces, los primeros capítulos de Génesis tratan de este origen, de dónde venimos, nuestra identidad como seres humanos. 1 al 11. Ahora, ¿de qué se trata? El capítulo 12 al 50. Es otro tipo de origen. Ese es el origen del pueblo de Dios. Dios en el capítulo 12 escoge a un hombre que venía de Ur de los Caldeos por Babilonia y lo llama, ven para acá. Quiero escogerte para formar un pueblo especial. ¿Con qué propósito? Y ahí va. Y era un hombre que ya tenía, en la edad en que fue llamado, tenía 75 años y no tenía hijos. Y él con el deseo de tener hijos, ¿verdad? Y no tenía hijos y te daré tierra y te daré descendencia. Deja tu tierra y a tu parentela y te daré tierra y te daré descendencia. Después le dijo, primero, antes de darte la tierra te voy a dar descendencia. Pero si, mira la edad que tengo, no importa. ¿Qué edad tenía? Creo que 100 años. 100 años y 90 Sara, creo yo, cuando tuvieron a su hijo. Fue todo un proceso, ¿verdad? Pero ahí Dios va formando, en Génesis, en estos del capítulo 12 al 50, vemos a Abraham, después que Isaac, Jacob, sus 12 hijos, y vemos cómo es la formación de este pueblo de Dios. Y al final de todo este libro, ¿cómo termina este libro? Con la muerte de Jacob, bendice a sus 12 hijos. ¿Y en dónde están? ¿En qué parte del planeta están? Egipto. No, Egipto está con José. Ajá. Ya, en ese momento están en Egipto, ¿verdad? Pero el Señor, entonces, bueno, ¿y entonces qué? ¿Por qué están en Egipto? Y esa es la pregunta que yo quiero que nos hagamos el día de hoy, ¿verdad? Porque si uno lee toda la historia de Abraham, Isaac y Jacob, todo se trataba de la tierra. Vayan a la tierra y ahí les dará una descendencia, y vayan a la tierra y vayan a la tierra. Entonces Abraham deja su tierra, a su parentela más o menos. Isaac sí deja, bueno, él se quedó, él no sale de la tierra, Isaac, él no sale de la tierra prometida, pero manda a traer a su esposa de su parentela. Llega Rebeca. Después viene Jacob. Jacob tiene que salir huyendo de la tierra. ¿Recuerdan la historia? Y entonces dijo, pero yo no quiero.
él tenía para salvar su vida porque su hermano la quería matar. Regresa 20 años después y ahí él dijo, yo no quiero salir de la tierra. Yo no quiero salir de la tierra. Y aquí, yo, por todo lo que hice, todo lo que luché, esto es mi destino, ¿verdad? Y regresó con todos sus hijos. Y ahora ya hizo cuando salió de Harán, él hizo un pacto de separación con su suegro. Se llamaba Labán. Y Labán lo salió persiguiendo. ¿A dónde te llevas? Y sobre todo, mis hijas, mis dioses, ¿verdad? Es lo que más le importaba, que iban los ídolos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde vas? Y entonces él dijo, discúlpame, yo tengo que regresar a la tierra, estoy llamado por Dios, y Dios le había dicho, ya es hora de regresar a la tierra. Y aquí hacemos un pacto de separación. Tenemos ese pacto de separación y a partir de ese momento ya fueron todos los hijos incluidos. Antes fue Isaac, pero no Ismael, ni los hijos de Cetura. Después fue Jacob, pero no fue Esaú. Ahora ahí está, si todos los hijos de Jacob van a ser incluidos. Y ahí en ese regreso Dios le dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Sin embargo, vemos que le siguieron llamando Jacob, pero Israel quedó como el nombre de esta nación que nació, ese pueblo. Ahorita era una familia, ¿verdad? Era una familia con 12 hijos y hijos, mujeres y nietos, niños y todo, ¿verdad? Okay, entonces ahí en todo este Génesis, ¿qué es lo que vemos? La formación de un pueblo. Génesis, es el origen. Primero la formación de la humanidad, después la formación de un pueblo. Esa es la historia de Génesis. ¿A qué vinculación tiene con Éxodo? Y vamos a ver, ahorita les voy a dar un dato que lo voy a tener que explicar después, ¿verdad? Al final de la clase, pero se cree que pasaron aproximadamente 400 años, y les voy a decir de dónde saqué eso, que pasaron 400 años en Egipto. Entonces, al final de Génesis vemos que Jacob murió y bendijo a sus hijos, y sus huesos fueron llevados ¿a dónde? ¿Ahí se quedaron enterrados en Egipto? No. Él le dijo, por favor, te encargo, hijo mío, José, no me dejes acá en esta tierra, llévame. Lleva los huesos a Canaán y a una ciudad específica, donde están enterrados Abraham y Sara. Ajá. Y Lea también, ¿verdad? La cueva Macpela en Hebrón. Ahí está, todavía hay un lugar, la tumba de los patriarcas se le conoce. Es todo un edificio, ¿verdad? Pero es en Hebrón. En Hebrón. Okay, ahora y después murió José y José les encargó a sus hermanos y a sus hijos y por favor les encargo, ahorita estoy en Egipto, pero guarden mis huesos aparte. Y yo no quiero ser enterrado acá. ¿En la tierra? No. ¿Dónde? Lleven mis huesos a la tierra prometida. Pero pasaron 100, 200, 300, 400 años, ¿verdad? De esto. Entonces, ¿y en dónde se quedaron los hijos de Israel? ¿Dónde los vemos? En Egipto, pero no era la historia que veníamos hablando de Génesis, con que tenemos que ir a la tierra prometida. ¿Qué estamos haciendo en Egipto? ¿Se han preguntado eso? Por eso es que en la Biblia, y en hebreo se nota, no en español, cómo comienza el libro de Éxodo. Y estos. Ahí en español lo trajeron, y de verdad, vuelvo a decir, no culpa a los traductores, porque extraño comenzar con y. Pero en hebreo está, y estos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque viene vinculado con el libro que está atrás. Entonces, y venimos con esta emoción. Si ustedes están leyendo esta historia como que si fuera una novela, ustedes están diciendo la emoción de la tierra. ¿Y por qué nos quedamos acá? Y vamos a ver por qué llegaron ahí, ¿verdad? Vamos a ver, primero comencemos por José. José, ¿qué estaba haciendo José en Egipto? Bueno, él sí, pobre, no tenía la culpa porque lo llevaron esclavo.
No vamos a entrar en todos los detalles de que los hermanos pero ellos sí lo vendieron, que no lo vendieron y que se lo llevaron y bueno, en fin, él se fue esclavo a Egipto. No vamos a entrar en los detalles, pero sabemos que ¿por qué estaba en Egipto? Porque fue llevado como esclavo. Llegó a la casa de un siervo del faraón y le iba re bien. Al principio pues esclavo, nadie quiere ser esclavo, pero al final él logró resaltar entre todos los esclavos y se volvió el jefe de todos los esclavos. La mano derecha de este señor, Potifar se llamaba, ¿no? ¿Y qué pasó después? Bueno, el problema con la mujer de Potifar, que lo quería y él no, y en fin, lo acusó falsamente. ¿Y dónde termina? La cárcel. Injustamente. ¿Injustamente era esclavo? Sí. Injustamente fue echado a la cárcel. Pero él, ¿qué hizo en la cárcel? Nos tiró ahí, ¡oh, qué drama, pobre de mí! No, ¿verdad? No vemos esa actitud. Es que eso, yo admiro tanto a José, eso, de verdad. Nada de victimización. Hicieron una injusticia con él. Sí. ¿Tendría razón, digamos, justificación para estar lloriqueando? Sí, pero le conviene a uno estar lloriqueando por las circunstancias de la vida. No, a ver, ¿por qué Dios me tiene acá? Él se levantó. ¿Y qué? Se volvió jefe de los de la cárcel. Sí. Y le tenía la confianza. Yo creo que el jefe de la cárcel se le da las llaves. ¿Sabes qué? Era una cosa increíble, ¿verdad? Y el Señor lo llevó, al final él se da cuenta que el Señor lo llevó esclavo, que el Señor lo llevó a Egipto, que el Señor con un propósito. Él supo por qué propósito, y eso es muy importante. Si ustedes están pasando por dificultades, ¿por qué estamos aquí? Bueno, tal vez hice algo malo, o tal vez algo tengo que aprender, o algo bueno va a salir de esto. Pero eso es la actitud que uno tiene que tener y para sacarle jugo al propósito de Dios en la vida. Y Él lo sacó y él cumplió su propósito. Y él llegó a ser la mano derecha del faraón, impresionante. Entonces, esa es la historia de José. Ahora, ¿y qué hacían los hermanos ahí después? Y todo el pueblo comenzamos leyendo Éxodo y vemos que está no solo José en Egipto, sino que está toda la familia. ¿Qué estaban haciendo ahí? Entonces, vemos la historia una de las razones por las que él fue contratado como gobernador. José era para manejar los 7 años de abundancia que había sido revelado a través de un sueño al faraón y para guardar el grano y tener suficiente para los 7 años de necesidad, de hambre. Bueno, pues al primer año y al segundo regresaron otra vez los hermanos, ya los israelitas en Canaán, porque no fue solo una hambruna en Egipto, fue en toda la región. Les afectó también a donde estaban los hermanitos y su papá, todos ellos también tenían hambre. Entonces fueron a buscar grano porque les llegó la noticia, en Egipto hay grano. Allá hay hambre también, pero tienen grano. Entonces fueron a comprar, ahí fue el encuentro con José y todo el drama, que no vamos a entrar en detalle porque es tan lindo, pero es para un tema de otro día. Pero el fin se fueron sin saber y José se quedó, mis hermanos. Después regresaron, pero ya no regresaron con el papá, sino con el hermano chiquito. Y pasa todo el drama de que él se expone y dice, sí, yo soy José, esa cosa hermosísima, ¿verdad? Esa historia es hermosísima. Entonces al fin ya lo reconocen, José reconoce a sus hermanos, después sus hermanos reconocen a él. Y está este encuentro familiar. Lo primero que es, ¿cómo está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Está en Canaán, ¿todavía vive? Sí, porque sabía que eran mentirositos, entonces quería asegurarse, ¿va? ¿Está vivo? Sí, está vivo, ok. ¿Cómo está? Yo lo quiero ver, pero él era gobernador, no podía irse de vacaciones, ¿verdad? Entonces dijo, por favor, traigan a mi papá, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vamos a ver, o sea, cómo lo vamos a ver más adelantito, pero al final pasaron de este encuentro con el papá, y vamos a ver un detalle muy importante ahí en esa historia, pero al final terminaron quedándose ahí.
se quedaron ahí. ¿Qué pasó? Y se quedaron ahí. Vamos a ver por qué dio 400 años. ¿Y cómo terminaron? Esclavos. O sea, ¿qué pasó en estos 400 años de ser la familia del gobernador de Egipto, que tuvieron privilegios, ¿verdad?, a llegar a ser esclavos? ¿Qué pasó en este ínterin, ¿verdad? A eso vamos a llegar. Pero primero, entonces, solo antes de entrar a esos detallitos, quiero que veamos, ya que vimos el tema de Génesis, quiero que veamos el tema de Éxodo. ¿Cuál es el tema? O sea, si esto es el tema del origen, y eso es lo que estamos hablando, de dónde venimos, y saber de dónde venimos. Nuestra cultura, tal vez latina, no sé, esconde mucho de dónde venimos. Yo no sé, es diferente a otras culturas. En otras culturas se sabe, están muy orgullosos. Sí, mi familia viene de acá y que somos, no sé, panaderos, o somos joyeros, o sea, hay una fuerte identidad de dónde venimos y quiénes somos. Pero yo digo, tal vez por algo que tenían que esconder, no sé, ¿verdad? No sé si es por algo que se tenía que esconder o por el hecho también de que muchos de los que vinieron en la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿verdad?, con Cristóbal Colón, eran judíos. Porque en ese mismo año expulsaron a los judíos y adivinen, nos expulsaron. ¿Cuál es el barco? ¿A dónde me llevan? A mejores tierras. Vamos, y un montón de los que vinieron eran judíos, ¿verdad? Pero ellos tenían que esconder su identidad porque habían sido por años perseguidos. Entonces, quién sabe si algunos de nosotros venimos de por ahí, ¿verdad? Pero esa es la historia, o sea, y saber que otras cosas también querían esconder, pero es una cultura de esconder, y nosotros recordemos que nosotros tenemos que tener la identidad, la cultura del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, la cultura del pueblo de Dios no está escondiendo. O sea, yo creo que es bueno ver atrás, y creo que al día de hoy, cuánto podemos escarbar no es tanto. Realmente es muy difícil encontrar del pasado, pero por lo menos el inmediato, nuestros padres, nuestros abuelos. Difícilmente conocemos a los tatarabuelos, pero algo se sabe y es bueno a saber de dónde venimos. Eso es, y ustedes también enseñen esa identidad a sus hijos, quiénes somos, de dónde venimos. ¿Y por qué es importante para uno saber eso? Porque si uno sabe de dónde viene, sabe quién es. Y si sabe quién es, sabe a dónde va, ¿verdad? Es la identidad, es la identidad. Eso es importante. Entonces, bueno, dejemos esto que es Génesis. Génesis es el origen. Génesis es en el principio, de dónde venimos. Origen como ser humano, origen como pueblo de Dios. Ahora, entonces, ¿por qué está partido, está separado con Éxodo? Éxodo es considerado otro libro. Sin embargo, está conectado con ese y estos son los nombres. Entonces está conectado Éxodo con Génesis, pero tiene otro tema. Ahora, ¿cuál es entonces el tema de Éxodo? Se los voy a decir de una vez, no, porque para poder entender y llegar a esta conclusión se tiene que leer todo el libro. Pero solo para efecto de que tengamos claro cuál es la temática de este libro y como forma de introducción, vamos a ver que el tema de este libro es la redención. En hebreo es Geulah. Ahora, lo que tenemos que entender de esta redención es que es un proceso, no es un evento. Y uno relaciona mucho el éxodo, la redención de Egipto, de la esclavitud, porque nos encontramos a un pueblo de Dios que estaba esclavo. Entonces, ¿qué es la redención? Si les preguntan a ustedes, ¿cuál es la redención que está escrita en Éxodo? Ustedes, o sea, como para resumirla, ¿qué dirían? Pascua, la salida o sea, la liberación de redención es como liberación, es salir de la esclavitud, ¿verdad? Es esa liberación de la esclavitud. Ahora, ¿cómo la podemos resumir? Pascua es la salida de Egipto, ¿verdad? Salimos de Egipto, ya, uff. Pero la Biblia
eso está como a la mitad del libro, un poquito al principio, pero ¿por qué tantos más capítulos? Porque la Biblia es clara, o sea, la redención es un proceso, no es un evento. Y nosotros a veces cometemos el error de creer que la redención, aún nuestra redención personal, es un evento. Un día entregué mi vida al Señor. Ahí comenzó la historia, ¿verdad? No es el final, es el principio de un proceso. Y ese proceso es el que vamos a ir viendo en todo el libro de Éxodo, que comienza con que salimos de Egipto, el Cordero nos libró de la muerte, salimos de Egipto, de la esclavitud, vamos a pasar por el desierto, vamos a llegar al Mar Rojo, se abre, y cada una de estas cosas es muy emocionante porque vamos a estar leyendo un libro histórico. Es un libro histórico, es algo que pasó, pero también es sombra de una realidad espiritual, de un proceso de redención personal, que cada uno de los que hemos conocido al Señor pasamos por él. Mucha gente se concentra con solo la salvación, la redención, pero eso es solo el principio de toda una riqueza y proceso que nosotros tenemos que estar conscientes de ello. Uno dice, sí, ya, solo hice la oración de salvación y ya, ok, ya estuvo, me libré del infierno, qué bueno. Y mi vida no cambia nada, no, hay un proceso. Hay todo un proceso de educación, vamos al monte de Sinaí, a entender cómo es la vida, que lo bueno, que lo malo, todas las lecciones de cómo dejamos esta conexión con la esclavitud, la mente de esclavos, es todo un proceso. Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. La redención no es un evento, es un proceso que está delineado, está escrito a lo largo de todo el libro de Éxodo. Ok, y ahora vayamos al título. El título del libro en hebreo es Shemot, que significa nombres. Ahora, ¿alguien lea el primer versículo? ¿Qué dice de Éxodo? Estos son los nombres. Ajá, y estos son los nombres. Y vamos a ver los de los hijos de Jacob, etc. Como les expliqué al principio, hablando de Génesis, la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los títulos en hebreo los sacan de las primeras palabras del libro. Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo se llama el libro en hebreo? En el principio, Bereshit. Aquí es, y estos son los nombres, pero bueno, quitemos todos los artículos, dejémonos el sustantivo. Nombres es la primera palabra, ok, nombres, así se llama este libro, Shemot, nombres, que es el primer versículo, ¿eh? Y estos son los nombres, de ahí viene el título del libro. Sí. El Levítico, Génesis es esto. Génesis es Bereshit, son las primeras palabras, es en el principio. Ahora, el segundo libro de la Torá es Éxodo, Shemot. Okay. Estos son los nombres. Levítico, Vayikra. Y llamó Jehová a Moisés. Entonces ahí dice Vayikra. Eso es lo que quiere decir. Y el libro de Números, en hebreo se conoce como Bamidbar, en el desierto. En el desierto, Jehová le dijo a Moisés, y después en Deuteronomio, Devarim. Estas son las palabras. Okay, estas son las palabras. Y estos son los títulos que en hebreo se usan para los libros, usando las primeras palabras, la frase, la primera palabra clave de cada libro. Eso es para que ustedes lo tengan en conocimiento, así no lo sabían. Pero, Ana, ¿sí? Nosotros tenemos también el título de El Padre Nuestro, ¿verdad? Sí. Las primeras palabras. Exacto, la verdad que sí. Ejemplo, ¿verdad? Exacto, y eso en la antigüedad se usaba mucho eso. El título era jalado de las primeras palabras. Exacto. Ahora lo que hacemos es un resumen de qué se trata el tema del libro. Esa es nuestra mecánica el día de hoy, ¿verdad? De poner el tema es en base a
el título es en base al tema del libro, pero ellos usaban las primeras palabras, o en el autor, en los libros proféticos se usa el libro del profeta Isaías, libro del profeta Ezequiel. Entonces, ¿por qué lleva ese nombre? Porque él lo escribió. Pero bueno, solo para que sepan, esto es referente a la Torá, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá. Ok, entonces, otro nombre que recibía entre los hebreos se le conocía como el libro de la salida de Egipto, en hebreo Sefer Yetziat Mitzrayim, libro de la salida de Egipto, y tiene lógica, ¿verdad? Ese era pero interesante porque es la primera parte del libro, se trata de la salida de Egipto, y la otra parte, lo que pasó después de la salida de Egipto. Después, está la mitad, ¿verdad? Pero ese es otro título, porque ese es algo muy importante, ¿verdad? Y la Septuaginta es la traducción de la Biblia hebrea al griego. ¿Por qué lo tradujeron? Lo tradujeron en Alejandría, en Egipto, casualmente, ¿verdad? Había una gran colonia de judíos ahí, entonces ellos hablaban, mucha gente entre ellos hablaba griego. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos la Biblia en el idioma que más usamos, entonces tradujeron la Biblia al griego y se llama Septuaginta. Y solo por si no sabían ustedes, nuestra traducción del español no es del hebreo, sino es de la Septuaginta. Porque la mayoría de los estudiosos de la Biblia o de los sacerdotes, que eran los que principalmente traducían, o porque eran los que sabían más, ¿verdad? Conocían más la palabra, ellos lo que más conocían era el griego, no el hebreo. Entonces, si tengo que traducir, ¿qué problema? Sé mejor el griego. Entonces tradujeron al español de la Septuaginta. Ahora imagínense, eso ya es tercera generación. Y usted sabe cómo es el teléfono descompuesto, ¿verdad? Sí. Ok, sí, por eso es que nosotros tratamos de ir al original hebreo, o sea, tratamos porque les digo, o sea, lo poquito que podemos saber, y ir averiguando del hebreo, y vamos a la concordancia que nos lleva a la palabra original en hebreo y todas sus acepciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es enriquecedor, y por eso es que es necesario estar buscando el texto hebreo, ¿verdad? Por lo menos en palabras claves, como, ¿qué quiso decir acá? Entonces, vamos, ¿qué palabra en hebreo? ¿Qué significa? ¿Cómo se puede traducir? ¿Verdad? Entonces, y ahí descubrimos cosas, ¿verdad? Que se perdieron en la traducción. Entonces, la Septuaginta, cuando tradujeron el libro de Éxodo, en griego lo llamaron tomando esto, ¿verdad? Tomando este otro título, en lugar de decir nombres, no le pusieron nombres, sino que lo tradujeron de este otro título, libro de la salida de Egipto. Y en el griego era Exodus Egyptu, no sé cómo se pronunciará, que no sé griego, pero Éxodo de Egipto, la salida de Egipto. Entonces, de ese título en griego es que a nosotros nos llegó nuestro título en español, Éxodo. ¿Qué quiere decir Éxodo? Salida. Ajá, exacto. Ok. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? Algo que oí de la Septuaginta, que los judíos, los conocedores del hebreo, dicen que no es una buena traducción porque Sí. lo tradujeron en como 2 o 3 meses, ¿verdad? Los 70. 2 o 3 meses, eso sí estuvo Entonces, demasiado fue rápido. Porque le estaban obligando a que traducir el libro, ¿verdad? Rápido, Entonces, tenían prisa. Sí, antes 70 traductores hicieron la traducción, ni siquiera solo fue uno. No se nos sabía, ve qué interesante, sí, en un tiempo corto. Entonces no lo consideran una buena. No es, o sea, por eso es que tenemos que ir al hebreo, es que esto también quiere decir. Sí, es triste. Qué lindo sería que alguien tradujera la Biblia del hebreo, ¿verdad? Eso sí será alguien que se dedique al idioma hebreo, que sepa y que lo controle. Qué belleza, ¿eh? Sí,
Yo tengo una inquietud. Los judíos estudian la Torá, pero la Torá por definición son los 5 libros, ¿Sí? ¿verdad? Quiere decir que en su estudio no incluyen todo lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Sí, sí. Pero ellos le llaman Torá. Lo principal es la Torá, pero ellos también estudian los demás, pero no tanto. No tanto. Lo principal es la esencia. Ajá, los demás son los libros históricos, los escritos, los salmos. Sí los leen y los estudian, pero la que más es la Torá. Es la base. Ajá. También hay que recordar que el judaísmo hoy no es toraicos, sino talmúdico. Talmúdico además, ¿verdad? Entonces Exacto. ya es menos. Y hasta menos. Exacto, menos, exacto. Los comentarios de los comentarios de los comentarios, ¿verdad? Exacto. Ok, ahora regresamos a la pregunta que les había hecho. ¿Algo así? Y ahí en el cotel tú has visto cuando están recitando y hablando y se mueven y todo, ¿qué es lo que están diciendo? Ellos ahí tienen un libro que se llama el libro de las oraciones. Ay, ahorita se me fue el nombre. No, es un librito de oraciones. Entonces ellos tienen unas oraciones que tienen que cumplir leer ciertas oraciones al día. Entonces ellos van y hay unas oraciones especiales para el muro de los lamentos. Usted va a comer, antes de lavarse las manos o antes de comer, tiene que hacer esta oración. Después, esta otra oración. Salió un arco iris, está esta oración para cuando usted ve el arco iris. Alguien se enferma, esta otra oración. Es un librito de oraciones. Prehechas, son salmos, está muy inspirada en salmos y todo, pero son fabricadas, son rezos. Yo lo llamo rezos, no son oraciones, ¿verdad? Rezos ya que está hecho, ustedes repítanlo, ¿verdad? Entonces eso es lo que van a leer. Pero hay gente que también de su corazón sale, pero la mayoría de los judíos, es interesante, la mayoría de los judíos no se atreven a orar así espontáneamente. Ellos van a su oración prefabricada, que para mí es una tristeza, pues, porque, ¿verdad? Yo creo que, miren, por muy inspirada, digamos que hoy en la mañana nos inspiramos tanto, hicimos una bella oración, sí, mañana hagamos la misma, y mañana, y 10 años, 20 años, 30 años de la misma, por muy linda que haya sido, discúlpeme, ya se vuelve, ¿verdad? Entonces eso es básicamente, oraciones muy lindas, pero se volvieron de formato que se repite, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Pero no voy a decir que no hay gente que sí ora. Hay gente que ora, llega a orar y a llorar delante del Señor, ¿verdad? Y te enseñan a orar por la forma, se dice hipodebut. Es una oración, es una plegaria en la intimidad. Eso hace mucho énfasis. Sí, qué lindo. Ese es hermoso. Es de las más lindas. Ok. Bueno, entonces regresemos a la narrativa de que veníamos hablando, o sea, la conexión con Génesis, el énfasis de la formación, la segunda parte de Génesis, la formación. Perdón, ¿sí? Sí, dale, antes de que me meta en el tema. De las horas, de los rezos, el Padre Nuestro. Ahí hay mucha confusión porque la gente dice, pero si en la Biblia está que el Padre Nuestro se reza así, Sí. Y esa no la enseñó Jesús. sí, pero exacto. muchos dicen que no hay, o sea, que se reza, pero no, hay que meterle uno también en su corazón. Claro. Pero todo el mundo no, es que solo así, eso. Así, y todo se vuelve porque se vuelve repetitivo. Yo creo que la actitud con la que uno lo hace, sí. O sea, la base es buena, claro que sí. Ahora, si yo lo hago y lo hago, ¿qué hice yo? O sea, conecté con Dios, escuché a Dios, sentí, pensé en no nada, o sea, solo salí del paso. Eso, yo creo que es más una cuestión del corazón que pero otra eso cosa. lo explica Jesús. Lo explica antes de decir eso, cómo les voy a enseñar cómo orar, Sí, dice, ¿verdad? cómo orar, Antes dice, pero no lo hagan con repetición. El capítulo, o sea, unos versículos sí, antes. sí. Entonces el capítulo anterior van a repetición, no usen van a repetición.
poquito antes del Padre Nuestro. Yo creo que la propuesta es una propuesta de lo que uno más o menos debe incluir en su oración. En primer lugar es declarar a Dios, Dios, tu Padre. Padre, yo cuando oro, porque algunas veces uno no sabe qué orar, yo digo Padre mío y solo digo Padre mío y ahí empieza ya a fluir como un manto de oración. Y algunas veces me quedo sobre Padre mío, pues no digo ni siquiera la siguiente, ¿no? Padre que estás en los cielos, entonces otra y otra vez entras y yo creo que yo lo he experimentado así, que es como un marco, digamos. Perdonar al prójimo, dar gracias por la comida, llamar al reino de Dios, estar consciente que existe un reino de Dios, decir que venga a mi vida y sea realidad. O sea, es el formato, es la base de todo. Entonces, es sí. Pero no es que hay que repetirlo al centavo. Siempre. No necesariamente. Si lo quieres repetir. Sí, no es que sea prohibido ni nada, pero es que, sí. Si puedo aportar, yo creo que es más una guía, como dice, es una guía, entonces una guía de identidad, una guía de identidad donde tú dices es mi padre, ¿verdad? Donde tú creas una dependencia total de él y tienes el acceso a él, por eso Jesús te dice, háblale hacia tu papá, claro, con tus propias palabras, ¿verdad? Y claro, lo puedes leer o saberlo de memoria, pero vivirlo, ¿verdad? Ese es el... Así es. Gracias. Ok, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es los israelitas, ¿verdad? Todo este drama, si ahorita estuviéramos acabando de estudiar Génesis y vimos lo que costó que Abraham, a la formación del pueblo de Dios, que Abraham llegara ahí, que se fue a Egipto, no salgas pero con quien se casan mis hijos, y entonces va a mandar a traer esposos. O sea, todo ese drama de quedarse en la tierra, que esta es la tierra, que estoy formando un pueblo de Dios. O sea, todo este drama con la conexión con la tierra. Y de repente vemos el pueblo de Dios. ¿Y dónde está? ¿Dónde? ¿Pero por qué estamos acá? Diría uno, ¿verdad? O sea, si uno termina Génesis y ¿qué? ¿Pero por qué se quedaron ahí? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Y a eso es lo que yo quiero agarrar ahora. ¿Por qué pararon ahí? ¿Y con qué propósito pararon ahí? ¿Verdad? Porque hay una historia detrás. Como ya les había mencionado, ¿quién fue el primero que llegó? ¿Cuál fue el primero que llegó? José. Ahora, ¿cómo llegó? Llegó esclavo, fue llevado como esclavo. Él de verdad no le preguntaron, ¿usted quiere ir a Egipto? No, usted se viene a Egipto porque usted ahorita ya está esclavo. Ok, ahora, ¿qué pasó en Egipto? Se convirtió después, toda la historia que ya comentamos, se convirtió en el gobernador. Ahora, Dios tenía ahí un propósito y José, por haber sido humilde y decir, bueno, aquí hay algo detrás de, ¿verdad? Porque estoy bien con Dios, pero ¿por qué estoy acá? Y encontró su propósito. Y tuvo una buena actitud y salió adelante, y no salió adelante porque qué topado, sino por la gracia de Dios lo llevó en las condiciones más extrañas a esa posición. Y lo llevó a ser gobernador. Casi, ahí la Biblia lo dice exactamente. El faraón ni se preocupaba de Egipto. José, ¿cómo están las cosas? Bien, qué bueno, el faraón más dichoso, ¿verdad? De plano que dándose a vacacionar, porque José era lo máximo, ¿verdad? Él se encargaba de todo. Entonces, en estas circunstancias ya comentamos que llegaron los hermanos, ¿verdad? Y los hermanos llegaron primero a buscar comida, después otra vez a buscar comida, reconocieron a José y después, imagínense, nuestro hermano vive. Ellos sabían, posiblemente José sobrevivió a la esclavitud, ¿verdad? Porque ellos sabían lo que había pasado. Ellos sabían que se los habían llevado. Ahora, ¿qué le habían dicho al papá? Murió. Y Jacob quedó con el corazón destrozado por su hijo, que le llevaron
la túnica de muchos colores manchada de sangre, aquí encontramos esto, ese es de tu hijo, ¿verdad? Sí, entonces ellos crearon esa gran mentira y pues no, vivía, y no solo vivía, sino que vivía, era gobernador, pero les dio de comer, ¿verdad?, a estos hombres. Entonces ahora imagínense llevar la noticia a Jacob. Wow. ¿Verdad? Jacob, ahora imagínense ustedes, padres, creen que murió su hijo y de repente vienen con la noticia, tu hijo vive. Ahora, ¿cuál es la primera reacción? Wow, aparte de llorar, lloren y después, ¿qué hacen? Quiero verlo. Ahorita, ¿dónde está? Lo quiero ver, absolutamente, es lo lógico, ¿verdad? Entonces, así, empaquen sus trapos, ahorita nos vamos a Egipto, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí quiero estar. Y ahí es la primera reacción de Jacob, y dice... faltaban muchos años todavía para que se terminara. Sí, faltaban 5 años. De las cosas por las que... están en el segundo año, están en el segundo año de la... 5 años de hambruna. Vénganse. Ajá, exacto. Sí. Bueno, y aparte Jacob, hambre, no hambre, ¿qué me importa? Si hubiera comido acá, yo me voy, ¿verdad? A ver a mi hijo. Y en Génesis 46:1 dice, y partió Israel con todo, Israel, y me gusta cómo lo llama, Israel. A veces le dice Jacob, a veces le dice Israel, aquí dice Israel. Y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Berseba. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre. Ahora, ahí llega a un punto importante de la historia, porque en Berseba está aquí al sur, hasta al sur, al extremo sur de toda la tierra prometida. Y ese es básicamente, ustedes están en este país, ellos creo que están en Hebrón, por ahí por Hebrón, y entonces iban hacia el sur, en camino hacia Egipto. El último pueblo de la tierra prometida, antes de entrar al desierto, camino a Egipto, es Berseba. Entonces, naturalmente, Jacob quería ir. Ahora de repente, momentito, ¿a dónde voy? O sea, si yo vengo de Harán, ¿a dónde? Yo estoy ya viejo, dijo Jacob. ¿Yo ya estoy viejo? Bueno, mis ojos van a ver a José, pero yo voy a morir fuera de la tierra. ¿Cuál es el propósito de mi vida? El llamado de mi vida. O sea, yo sé que es la tierra prometida. Y se quedó así como, ¿qué hago? Tierra prometida, mi hijo, tierra prometida, ¿qué hago? O sea, él estaba corazón partido. ¿Será que voy a regresar? ¿No voy a regresar? ¿Qué va a pasar? Este es mi propósito. ¡Wow! Y él se quedó, ahora, ¿qué hace uno cuando está en esos dilemas? Orar. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y eso fue lo que hizo. Cabalmente en Berseba. Ahorita estoy a punto de salir de la tierra. ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿No salgo? Mi hijo, mándenlo a llamar, me quedo acá, que venga él en su vacación, si tiene vacación, no sé, pero ¿qué hago? O voy y vengo, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Entonces, ese fue el dilema de Jacob. Su hijo, su deseo, imagínense qué grande deseo de ver a su hijo José, que está en Egipto, o la tierra prometida. ¿Qué hago? Entonces, como dijimos, ¿qué hace uno cuando uno está en ese tipo de dilema? Que no es claro cuál de dos cosas escoger. Uno pide al Señor y dice en Génesis 46, del 2 al 4, vamos a leer todo. Dice, y Dios habló a Israel en una visión nocturna. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió. ¿Qué respondió el Señor? Jacob. Heme aquí. O sea, él buscó a Dios y el Señor le respondió. ¿Cómo? Una visión nocturna. Y lo llamó por su nombre. Era interesante, no dijo Israel, dijo Jacob, Jacob, ¿verdad? Y él dijo, heme aquí, ¿qué? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué fue la revelación que el Señor le dijo? Es hermosísima, vamos a leerla. Dice, y él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te
te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver. Y José cerrará tus ojos. No me digan que no les da escalofrío esto. Las dos cosas, no tienes que escoger. Está tranquilo. Yo tengo un propósito, yo sé y me agrada ver tu corazón que no quieres salir de la tierra porque ese es tu propósito. Es la tierra que yo te dice, ese es el llamado de Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está. Y qué lindo que estás con esto, ¿verdad? Esa es la promesa, es tu razón de vida. Pero también quieres ver a tu hijo, lo vas a ver, él va a cerrar tus ojos. Pero más allá, y eso es importante, por eso es que quería que retrocediéramos a ver esto. Porque aquí el Señor le explica que no solo va a ir a Egipto, solo voy a ir y regreso, sino que se va a quedar ahí. Y con un propósito se va a quedar ahí, él y toda su familia. ¿Cuál es el propósito? Porque allí, en Egipto, te haré una gran nación. Ahora, ¿en ese momento eran una nación? ¿Eran una nación? No, ¿qué eran? Una familia, una tribu, ¿verdad? Una tribu con hijos, ¿verdad? Era una familia. Pero allí, en Egipto, haré de tu familia, la voy a transformar en una nación. Ahora, para eso se necesitó un proceso, ¿verdad? 400 años. Ajá. Vamos a ver qué sucedió, porque no vamos a leer, pero se encontraron, se abrazaron y fueron felices, ¿verdad? Y en Génesis 47-27 dice: y así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y se multiplicaron, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. ¿En dónde? En Egipto. ¿En qué parte de Egipto específicamente? En Gosén. En Gosén, hasta de arriba, abajo está Ramsés, On, Cairo, Memphis, todos estos, el lugar de la delta del Nilo, donde ven el río Nilo en B. Ahí era más o menos donde estaba giraba toda la civilización egipcia. Pero ellos se asentaron al norte. Y ahora, ¿por qué se quedaron ahí? Porque José fue estratégico. José dijo: yo vengo de una familia de gente, de rebaños, de ganado. Nosotros tenemos ovejas, tenemos cabritas, de tierra también, cultivos también de rebaños. O sea, y los egipcios no les gustaban los rebaños. Después les voy a explicar por qué. Hay una historia. Pero José dijo: yo les voy a dar esta tierra es perfecta para ustedes y van a estar aparte. Entonces van a estar apartados de los egipcios y protegidos. Y imagínense, él era el gobernador, o sea, con mucho privilegio, ¿verdad? Y ahí es donde comenzaron se asentaron y se quedaron ahí. Ahora, hay algo en la historia desde Abraham, que hay una profecía acerca de esto. Y que tenemos que ir a visitarla, porque ahí nos va a dar otra clave de por qué están comenzamos Éxodo y están en Egipto y están esclavos. ¿Cómo así? Dice uno. Pero si llegaron también, eran la familia del gobernador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó del privilegio a la esclavitud? ¿Cuál es esta historia? Entonces vamos a ir a Génesis 15. Y... ¿Perdón? ¿Cómo? Con detalle. Génesis 15, del 13 al 14. ¿Qué dice? Ok. Que da detalles, sí, da detalles. Dice: tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. Ay. Aquí le está diciendo: yo te daré un hijo y tú, y te daré esta tierra que estás viendo acá, te la voy a dar. Aquí se la voy a dar a tus hijos. Y pues no tengo hijos. Sí, pero vas a tener hijos y vas a tener muchos hijos. Pero tu descendencia va a ser esclava. ¿Qué? O sea, es como sorpresivo. Imagina Abraham. Ay, se quedó. ¿Qué es esto? Pero esas son las cosas que Dios nos dice. No las entendemos en ese momento, pero nos sirven cuando ya pasan las situaciones. Dice: ok, Dios nos lo dijo. Ya
bueno, como los últimos tiempos, vienen las plagas, viene que el anticristo, ¡ay, qué feo! Pero es que el mundo está acabándose. El anticristo, el Señor dijo, va a venir, pero después. Ok. Eso es lo que tenían que saber. Tus hijos, tú vas a tener hijos, vas a tener una descendencia muy grande, muy numerosa, y a tus hijos les daré esta tierra, pero antes van a ser esclavos. Entonces ellos ya sabían esto. Dice, tu descendencia morará en tierra ajena. No dijo Egipto, pero ahorita ya sabemos, ¿verdad? Y será esclava allí. Y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea que va a ser algo temporal. Ahora ustedes nos dicen temporal 400 años. Casi que nos desmayamos. Pero esa es la visión de Dios. La visión de Dios, imagínense, es eterna. Entonces, solo 400 años. Pero 400 años. Ahora, hay algo aquí en cuanto al tiempo que se los tengo que mencionar. Porque en la interpretación rabínica, ellos lo que hacen ellos es que ven, se fijan mucho en las genealogías, porque sobre todo en Génesis habla de genealogías y número de años. Entonces ellos hacen todos unos esquemas de cuánto vivió quién y quiénes estaban vivos en qué época, y hacen el conteo de los números de años, ¿verdad? Entonces ellos agarran todas las genealogías y dijeron, según nuestro conteo de la genealogía de los que llegaron, o sea, estaba Jacob con sus hijos, y la historia en Éxodo va a conocer con una de las tribus específicas que se llamaba Leví, ¿verdad? Porque está Moisés de Aarón, ahí comienza la historia de Éxodo con esta familia, y ellos vienen ¿de qué tribu? De Leví. Pero entonces cuando ustedes ven la genealogía está Leví y su hijo, y después ya el hijo tuvo un hijo y fue el papá de Moisés. Entonces las generaciones son como 2 y 2, ¿verdad? 2 en Génesis y 2 que comienzan aquí en Éxodo. Ellos no vivieron 300, 200 años, ¿verdad? O sea, no casa. Entonces, en la genealogía, ellos dijeron, hay 200 años y piquito, ¿verdad? 200 años entre que llegaron a Egipto y que salieron de Egipto. Ese es el cálculo que hacen los judíos, ¿ok? ¿Por qué? Por las genealogías que se encuentran en la Biblia. Aquí veo yo algo, entonces vayamos a la Biblia, porque es la interpretación, muy respetable, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Entonces, en Éxodo 12, 40, 41, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, ¿cuánto fue? Fue 430 años. Y pasados los 430 años, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? En el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuántos años pasaron? Entonces, 30 más de lo que habían dicho. 230 más o menos, ¿verdad? ¿Esos 30 no serán contados por solo José? Puede ser. Miren, aquí, y eso se lo estoy diciendo, yo no tengo los números exactos. Si alguien de ustedes está interesado en hacer los números, hágalos, ¿verdad? Pero yo no tengo los números exactos, pero aquí hay algo, como dice, 200 y pico que dicen los judíos y 400 y pico que dice la Biblia. ¿A quién le voy a creer? ¿Verdad? Diría que yo creo lo que la Biblia dice, 430 años. Ahora, según el conteo judío, estamos en el año 5777, ¿verdad? Súmenle 200, digamos que estuvieran medio perdiditos por ahí, ¿verdad? ¿Cuánto es? 5.900 y poquito. Tan, taran, tan, tan. Tran, tan, tan. Wow, ¿verdad? Wow. ¿Ah?
Sí, pero es que yo les estoy diciendo 200, pero 200 y pico, no estoy segura cuál es el y pico. Por eso les digo, o sea, y nos quedamos en misterios, todavía hay misterios, lo que pasa es que el misterio está más cerca de lo que pensamos. Ven, o sea, yo aquí no estoy diciendo la fecha, que hay todavía nebulosa, pero no estamos en el 5700, más estamos en el 5900, que se está cerrando el año, ya vamos a llegar al cierre del 6000. Ahora, ustedes vean el mundo, que todo lo que está pasando. ¿No les suena? Como que coincide algo, ¿verdad? Ahora aquí, solo ahí se los voy a dejar. No les voy a dar la respuesta. No les voy a dar la respuesta, pero es una conciencia. Ahora, ¿cómo sabemos? Estos son 200 años que casi como que el eslabón perdido, ¿verdad? Que todos están buscando. Ahí hay algo ahí misterioso de los tiempos, ¿verdad? Y con todo lo que está pasando ahora, es que de verdad no me extraña que estemos más cerca del cierre que, ¿verdad? No faltan 300 años, faltan 200 años, faltan decenas de años, decenas de años o añitos. No sabemos, pero por ahí vamos, ¿verdad? Por ahí vamos, ¿verdad? Entonces aquí acerca del faraón que estaba gobernando en esa época de Egipto, les voy a explicar en la próxima clase, cuando ya entremos al capítulo número 1. Vamos a entrar a ver quién era este faraón porque hay dudas, ¿verdad? Hay dudas de cuál era el faraón que estaba reinando en esa época, pero ¿por qué se dice que no conocía a José? ¿Y por qué está ese rechazo a los rebaños? Eso lo vamos a entrar a ver en la próxima, ya cuando entremos al capítulo 1. Entonces aquí terminamos con la introducción.